Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches también a todos ustedes y gracias por participar en esta tabla redonda para intentar, solo intentar, ojalá consigamos algo más, aproximarnos a una de las parcelas más continuadamente misteriosas de la historia. Misteriosas por casi inexplicables, que es la historia trágica del pueblo judío. Es una historia de éxodo, de persecución y de exilio. Curiosamente, la memoria colectiva ha ido creando una idea del pueblo judío que no llegamos a saber cuánto se aproxima a la realidad. No vamos a juzgar esta noche a nadie, por supuesto. Tratamos simplemente de comprender, de intentar comprender este misterio de la historia. Para ello, se han reunido con nosotros esta noche Julio Caro Baroja, a mi derecha, a la izquierda de ustedes, antropólogo, escritor, una de las inteligencias de este país, sin duda. A continuación, Fernando Schwarz, que es escritor, editorialista, ex diplomático. Basilio Baltasar, que es también escritor y editor. Mario Musnik, que es también editor y escritor. A mi izquierda, a la derecha de ustedes, Luis Suárez, que es catedrático de Historia de la Edad Media. Evelyn Kennings, que es hispanista y es escritora. Y Roberto Blad, que es escritor y fue profesor de filosofía en una universidad de Israel. Julio Caro Baroja. Los pueblos, sus culturas, su parcela de civilización han sido en un momento determinados protagonistas de la historia con cierta brillantez. Yo no sé si del pueblo judío se puede decir lo mismo. ¿Usted qué balance haría de esta historia que hemos llamado trágica del pueblo judío? Bueno, yo en principio creo que hay una parte considerable de la historia de Israel que es trágica, pero luego hay otra que ya es muy remota, muy anterior a estos momentos de la tragedia, que es una historia normal dentro de la antigüedad en el sentido de que hay una formación, un periodo de los grandes fundadores de la religión y de las instituciones hebreas, pero que llega también en esa historia antigua a un momento de auge, de importancia con los reyes, en este momento David, Salomón, es una historia parecida en gran parte a la historia de otros países, pueblos del mundo, de Oriente sobre todo. Ahora, luego, claro, viene este otro momento del el cautiverio y luego sí, ya se ve claramente que el pueblo de Israel tiene un destino muy trágico, muy aislado de los otros pueblos, que dura pues casi desde la antigüedad hasta nuestros días, aunque en nuestra época última también parece que eso hasta cierto punto pues va rectificándose, va cambiando. Sí, sí. Evelyn Kennings, ¿qué reflexión puede aportar un judío sobre este mismo tema? Yo diría que creo que el judío desde hace 2000 años por lo menos está tratando de vivir, de sobrevivir cuando se le dejan entre épocas gloriosas de asimilación, de florecimiento cultural, económico, intelectual, y también épocas, yo diría, bueno, de masacres, de persecución. Y puede que sea el judío, yo diría, más judío cuando consigue integrarse en lo que se llama la diáspora, o sea, cuando integra la cultura del país en la que se encuentra o en la que se encontraba. Parece ser una paradoja, pero puede ser una visión importante del ser judío, en el exilio por lo menos. O sea, después
de la pérdida, de la caída de Jerusalén. Fernando Schwarz, justamente unos días antes de que estallara la guerra, creo que usted estuvo en Israel y estuvo usted en Egipto. Desde el punto de vista de un escritor como es usted y un humanista, ¿cómo percibía esa realidad o estaba vigente esa problemática desde su punto de observador, esta problemática religiosa, política, cultural? Es una problemática levantina, ¿no? Es decir, es un pueblo de Levante y es un pueblo de Levante que ha regresado a sus orígenes y que ha decidido establecerse donde estaba otro pueblo de Levante. No vamos a hablar de las dificultades que oponen a unos y a otros y de las dificultades de encajar en un territorio determinado. Lo que sí me pareció a mí ver con mucha claridad era una determinación feroz de que el mundo del viaje, de la tristeza, de la salida, de la pérdida, había acabado ahí y que ahí se quedaban. Y cuando yo los veía bailando en la playa de Tel Aviv 2 o 3 días antes de que estallaran las hostilidades, no me daba la impresión de estar viendo a un pueblo que bailaba con el fatalismo propio de quien va al pogromo, sino más bien de un pueblo que ha conseguido reencontrarse con su identidad. Una experiencia que yo encontré tremendamente fascinante por el hecho mismo de estar presenciando el reverdecer de las raíces. Sí, sí. Si hay un pueblo cuya antigüedad no es suficientemente conocido, es el pueblo judío. Su historia es para todos parte de nuestra historia. El Antiguo Testamento, lo llamamos nosotros sencillamente, desde el punto de vista cristiano-católico. Amparo Martínez Zamorano y Félix Angulo nos acercan a esta realidad del Antiguo Testamento o del pueblo antiguo de judío. Los judíos remontan su propia historia hasta los tiempos bíblicos. El patriarca Abraham, al que consideran el padre de su pueblo, era originario de Mesopotamia. Según el Génesis, descendió por Siria y Palestina y se instaló con todo su clan en el país de Canaán. La cuna del pueblo judío fue, pues, el Medio Oriente, más exactamente la media luna fértil, que traza un arco desde la punta del Golfo Pérsico hacia el Éufrates y en dirección sur a través de Siria y Palestina. Históricamente fue el lugar donde se asentaron varios imperios poderosos. La estancia en Egipto de los hebreos forma parte de la tradición de Israel. José, penúltimo hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos como esclavo a un caravanero de Egipto. Su sabiduría le llevó a ser primer ministro del faraón y trasladó a toda su familia al país del Nilo. Instalados en Egipto, los hebreos del clan de Jacob se dedicaron al pastoreo hasta que unas revueltas en el Alto Egipto los llevó a la esclavitud. En los momentos más críticos de la persecución a los hebreos nació Moisés, considerado en la tradición bíblica como un profeta inigualable, el legislador intermediario entre Dios y su pueblo. Moisés consiguió conducir a los israelitas, tras 1000 penalidades, hacia la tierra prometida. Durante este éxodo, que duró 40 años, Yahvé promulgó en el monte Sinaí el Decálogo, un conjunto de ordenanzas divinas referidas a todas las actividades de la vida humana. A través de la Torá, la ley, los hebreos ya tenían las normas espirituales que iban a servir de lazo de unión a su pueblo a lo largo de los tiempos, a pesar de la dispersión que los avatares de la historia les tenía reservados. Asentados en la tierra de sus antepasados y después de años de esplendor del reino de Judá, en el año 597 a.C., Nabucodonosor se apoderó por primera vez de Jerusalén. El templo, construido por el rey Salomón, fue destruido y la población, unos 50.000 judíos, deportados a Babilonia. Acomodados poco a poco en su nueva tierra, una intensa actividad religiosa e intelectual caracteriza esta época, que se convirtió en el punto de partida de una nueva restauración nacional, el judaísmo. A partir del 538, Ciro tomó una serie de medidas en favor de los judíos. Mediante un edicto, se les concedió la facultad de regresar a Jerusalén y reedificar el templo. Bajo el gobierno de los príncipes asmoneos, del año 134 al 37 a.C., Judea pasó a la órbita de Roma. El gobierno de Herodes, último rey de Israel, restableció la unidad de Palestina y devolvió al segundo templo un esplendor similar al que tuvo bajo el rey Salomón.
A su muerte, el reino quedó dividido en 3 partes que serían gobernadas bien por procuradores romanos, bien por príncipes judíos vasallos de Roma. En esta época nació Jesús de Nazaret. El fin de Jerusalén, el año 70 de nuestra era, y su destrucción por los ejércitos de Tito, es el inicio de una nueva etapa en la vida de Israel. Había desaparecido el Estado judío, y su pueblo, disperso, mantenido por su fe, su ley y su espíritu, comenzaba un largo viaje que duraría siglos. Basilio Baltasar, para un no judío, ¿cuál es el rasgo prioritario de este pueblo? Bueno, no deja de sorprender la actualidad y la vigencia de estos escenarios míticos que conserva intacta esa arquitectura geográfica en la que hoy en día está sucediendo casi un calco de todo lo que había sucedido antes. Pero yo creo que el rasgo peculiar, la peculiaridad de la historia del pueblo judío es que este pueblo de esclavos huido de Egipto, que renueva en el Sinaí y sella su alianza, da comienzo a un largo trasiego, a un itinerario a lo largo de la historia y a lo largo de la geografía que concluye en un momento determinado con la demolición de los panteones griego, egipcio, romano, fenicio y la instauración del monoteísmo. Incluso los paganos del desierto son seducidos por esta revolución cultural y crean su propia versión del monoteísmo judío. A partir de aquí tiene que llamar tremendamente la atención el hecho de que en estos momentos millones de seres humanos, multitudes, quizá las multitudes prometidas a Abraham, se reconocen en las imágenes de las escrituras hebreas, están implicadas emocionalmente en todo el discurso moral, ético y religioso de ese Dios único que ha conseguido desplazar del cielo a todos los otros dioses inventados por la humanidad. Quizá este sería el rasgo más importante, añadiendo algo que es donde empezaría una de las hipótesis del drama, y es que este pequeño pueblo de esclavos que consiguen huir de Egipto, que convierten a toda la humanidad, no sabría decir si la redimen, es precisamente el que tiene que recibir por parte de esa humanidad convertida al monoteísmo las terribles descargas y las terribles embestidas del antisemitismo. Sí, sí. Esta es una visión. ¿Cuál sería, Roberto Blatt, la visión del judío? Porque, en definitiva, ¿cómo definiría su propia identidad un judío? Bueno, los judíos lo que más hacen es discutir sobre su identidad, discutir además de forma muy emotiva muchas veces, y se discuten, es decir, los judíos aplican sobre sí mismos muchas veces, o intentan aplicar sobre sí mismos las mismas definiciones que otros aplican sobre nosotros, es decir, se ha discutido dentro del pueblo judío y fuera del pueblo judío de si somos realmente un pueblo, si se entiende de todas maneras ese pueblo como una nación en los términos occidentales de la palabra, si somos una religión en el sentido qué particularidad tiene con relación a otras religiones, sobre todo aquellas religiones monoteístas que surgen de alguna manera de ella, si somos una raza, como se nos llama de vez en cuando, aunque probablemente eso es con lo que menos nos identificamos, y creo que es además lo menos correcto, si somos un grupo étnico, que es un poco ese esquema antropológico que dice tampoco. Yo creo que yo creo que mucho de todo eso, quizá menos lo de raza, corresponde al término de judío, al sentimiento que tenemos como judíos, en la medida que lo tengamos conscientemente, pero mientras que algunos enfatizamos el lado nacional judío, otros enfatizamos más un apego a la ortodoxia religiosa, pero sin embargo hay algo común. Cuando uno mira hacia atrás, estos 2500 años, lo que vemos es la persistencia de una memoria comunitaria. Eso es en realidad una cosa que podríamos decir que sería algo así como un denominador común mínimo que correspondería más o menos a todos aquellos que tienen algún tipo de relación consciente con el judaísmo. Y eso es probablemente lo que contiene el misterio del pueblo judío. A diferencia de otros pueblos que tienen una relación directa con un territorio, con instituciones de gobierno, con un lenguaje, porque ni siquiera eso puede decirse del judío, porque aunque el lenguaje de la Biblia, el hebreo, el arameo, no son los lenguajes que se utilizaron durante la diáspora, es solamente algo recuperado ahora con el Estado de Israel, si no nos queda ni siquiera ese
ese rasgo homogéneo del lenguaje. Sin embargo, una memoria comunitaria, eso sí existe. Y esa memoria comunitaria es particularmente curiosa porque ha creado una serie de instituciones, pero que al mismo tiempo no median, no son mediadoras de esa memoria. El judaísmo no tiene una iglesia, no tiene una jerarquía institucional. Inclusive sus representantes religiosos son personas que surgen de la comunidad y deben la relativa autoridad que tengan, se la deben a la autoridad. Es decir, toda colectividad judía, eso se hace desde siempre, elige su rabino o lo cambia en la medida que no conviene a sus necesidades. Es decir, hay una primacía de lo comunitario no estatizado, que es probablemente lo que le da esa particularidad tan extraña, sobre todo considerando que es un pueblo, es decir, es un colectivo que ha vivido de esa manera un poco arcaica en el seno mismo de la modernidad europea. Luis Suárez, ¿hasta qué punto el judaísmo influyó en la cultura de la Edad Media? Yo diría que bastante. El problema es que cuando los judíos se instalan en España y hacen el traslado de las escuelas gaónicas de Sura y Pumberita a Andalucía, ellos se sienten los portadores de ese gran problema que todo hombre tiene de la relación del ser humano con la trascendencia. La respuesta que tratan de dar tarda mucho tiempo en concretarse en un pensamiento, pero en el tránsito del siglo X al siglo XI y después ya en el XII y en el XIII aparecen en España como tres grandes generaciones de pensadores. Paralelamente hay una influencia recíproca a través de Francia, sobre todo cuando el general de los cistercienses, Esteban Harding, enlaza con el rabino Rashi para hacer una renovación de los salmos, y a través de estas se crean unas corrientes de pensamiento de tal manera que incluso en el trabajo de Santo Tomás de Aquino hay la utilización de textos judíos de Gavirol y de un resumen de la Guía de Perplejos de Maimónides. Es indudable, por tanto, que aunque eso no aparezca muchas veces en los libros, hay una relación de contacto continuada. En Toledo, los primeros años del siglo XIII, sobre todo, cuando se produce ese fenómeno de trasvase de cultura que llamamos la Escuela de Traductores, es decir, la influencia musulmana se ejerce en un campo, el campo de las matemáticas o de la, podríamos llamar la ciencia experimental, pero la influencia judía, sobre todo a través de Abraham Dabri, en relación con Domingo González, se ejerce en el campo de la filosofía y, por tanto, la introducción de Aristóteles en Europa forma parte de estas facetas. También desde el punto de vista literario, que la tendencia española a escribir novelas ejemplares no es otra cosa sino una transmisión a la literatura española de una costumbre judía muy típica, que es la vía del ejemplo. Don Juan Manuel escribe ejemplos, el arcipreste de Hita escribe ejemplos y Cervantes escribe novelas ejemplares. Bueno, que yo creo que hay una influencia muy considerable. Lejos queda ya la antigüedad bíblica, vamos a avanzar unos siglos y nos metemos en una época también difícil para el pueblo judío. Ya se han hecho algunas alusiones en este reportaje referente a la Edad Media. Después de la destrucción del Segundo Templo y sin tierra propia, el pueblo judío se impuso como deber la conservación a través de los tiempos de su identidad, de sus creencias y de su forma de vida. Unidos por el cumplimiento de la ley, de la Torá, y después sujetos a las normativas del Talmud, la población judía, pese a su reducido número, se convirtió en una minoría influyente, pero también en un pueblo odiado, envidiado, perseguido y castigado, que se apoyaban mutuamente en guetos, donde vivían su tradición para no olvidar el legado recibido. Tradicionalmente, las comunidades de origen judío se dividen entre sefardíes o españoles y askenazíes o centroeuropeos. La llegada de judíos a Sefarat, como denominaban a nuestro país, se produce alrededor del año 300. En la España de la Edad Media, los judíos eran un grupo altamente alfabetizado con respecto a la época y durante muchos años convivieron de forma pacífica en nuestro país las tres culturas por antonomasia, la cristiana, la árabe y la judía. Poco a poco los judíos se fueron dedicando a actividades relacionadas con el comercio y la economía.
A partir del siglo XIII es cuando la situación de algunas comunidades judías comienza a empeorar, lo que determina que muchos descendientes de Israel se instalen en el norte de África. A medida que la situación en los reinos cristianos se hace más intolerable, se produce el fenómeno de la conversión al cristianismo, buscando de esta forma la integración de los judíos conversos en la comunidad cristiana. En 1480 se crea el Tribunal de la Inquisición, llamado también del Santo Oficio. El inquisidor general de Castilla, Fray Tomás de Torquemada, obtuvo de los reyes católicos el decreto de expulsión de los judíos de nuestro país. Nos, con consejo de los prelados, grandes y caballeros de nuestros reinos y otras personas de ciencia, habiendo tenido sobre ello mucha deliberación, acordamos mandar salir a todos los judíos de nuestros reinos y que jamás vuelvan a ellos, ni de vivienda, ni de paso, ni de ninguna otra manera. Las puertas del exilio se abren para más de 200.000 judíos que abandonan Sefarat bajo amenaza de muerte. Se instalan en el norte de África, en Palestina y Centro Europa. Los descendientes de los expulsados, los sefarditas, han conservado hasta nuestros días su peculiar castellano, el ladino. De 1492 a 1869 no hubo judíos en España, al menos oficialmente. La Constitución de 1869 autorizó la libertad religiosa y algunas familias volvieron a instalarse en España. La población judía continuó siendo marginal y estática hasta finales del siglo XIX. Con el resurgimiento del moderno antisemitismo, sufrieron persecuciones en algunos estados, entre ellos Alemania, Francia y la Rusia de los zares. Paralelamente, esta persecución fue la fuerza impulsora del sionismo que reivindicaba la liberación y la autodeterminación mirando hacia la tierra perdida hacía 20 siglos. Luis Suárez, ¿y en el judaísmo español usted encuentra algunas peculiaridades? Yo creo que hay muchas Distintas, peculiaridades, ¿no? Es decir, que si nosotros leemos a Maimónides, nos damos cuenta de que él se firma como sefardí. Sin embargo, él no vive en España. Sale de Córdoba, donde había nacido muy pronto, pasa unos años en el norte de África, donde empieza a escribir el primer borrador de la Guía de Perplejos, después se instala en Egipto, hace algún viaje a lo que ahora llamamos Palestina, vuelve otra vez a Egipto, o muere allí siendo, curiosamente, el médico de Saladino. Ahora que de tan actualidad está el señor Saladino, porque nació en la misma aldea que uno de nuestros conocidos protagonistas contemporáneos, ¿verdad? Entonces, ¿él qué entiende por sefardí? No un lugar de habitación, no un lugar de nacimiento, sino un modo de ser, un modo de vivir. Eso crea una cultura. Yo diría que esa cultura aparece manifestada fundamentalmente en una concepción de la realidad como, no sé si soy capaz de explicarlo claramente, ¿no? Es decir, el judaísmo tiene dentro de sí, porque ha recibido de Dios el mensaje, unos mandamientos y unas normas. Pero mandamientos y normas se coinciden exactamente con el orden de la naturaleza, de tal manera que el cumplimiento de la voluntad de Dios es un modo de conservar la naturaleza. Y de ahí entran pues algunas costumbres, como por ejemplo, y ahí entramos ya en la curiosa leyenda del antijudaísmo, ¿verdad? Es decir, el judío era más limpio que el común de los habitantes de entonces, a pesar de lo cual los antijudíos empiezan a crear enseguida la leyenda del judío sucio, ¿no? Hay, yo diría también, un sentido lírico muy profundo de la existencia, que deriva de esa relación que entienden que hay entre el hombre y la naturaleza. Hay un cambio además muy notable en cuanto a la concepción del papel de la mujer dentro de la sociedad, como se ve muy bien en la respuesta rabínica de Rabbi Asher, que es un judío alemán, Askenazim, que llega a Toledo y cambia por completo su mentalidad, y del principio al fin estamos asistiendo también a esta transformación. De modo que a mí me parece que si entendemos por cultura un modo de resolver las tres grandes preguntas que tiene el hombre, qué es lo bello, qué es lo bueno, qué es lo justo, hay una peculiar respuesta de los judíos españoles. Los sefardíes es un modo de ser, es un modo de vivir y es también un modo de cantar. Escuchemos un romance sefardí. En la ciudad de Toledo, en la ciudad de Granada, allí se criara un mancebo que Diego León se llama.
de una tal se enamoró, de una muy hermosa dama. Se miraban tras la reja también por una ventana. Y el día que no se ven, no les aprovecha nada. Ay, supo don Pedro que de amores se trataba, y otro día a la mañana las ricas bodas se armaran. Evelyn Koenig, ¿cuáles serían, según usted, las raíces del llamado antisemitismo? Bueno, yo creo que se puede considerar que hay varias raíces según la región del mundo. Se puede considerar que, por una parte, está el antisemitismo en los países cristianos, y que fue el más agresivo y el más dañino. Y por otra, también había el antisemitismo en los países, digamos, musulmanes. Ahora, decir lo que es el antisemitismo es una pregunta inmensa. Yo creo que primero siempre hay que buscar las raíces de este fenómeno en las bases religiosas. O sea, antes estuvimos hablando de la herencia del monoteísmo judío y de lo que transmitió el judaísmo a las religiones hijas. Yo creo que de cierto modo los pueblos que adoptaron el monoteísmo después del judaísmo sintieron como, yo diría, cierto tipo de cólera para con un pueblo que les transmitió, que les dio, que les regaló unos valores muy rígidos, muy exigentes, muy difíciles de asumir. Y este tipo de rencor, acaso inconsciente, puede ser considerado como una de las raíces del antisemitismo. Ahora, claro que también hay que mencionar los motivos de rivalidades económicas, de rivalidades intelectuales y políticas. Y también, por otra parte, para ser honesto, me parece importante subrayar también la dimensión, yo diría, a veces bastante, fanática también de ciertos judíos, que querían llevar un modo de vida muy distinto, con modo de vestir distinto, con tribunal distinto, con otras leyes. Y no es por casualidad si se encuentra de entre los inquisidores más rigurosos de España y también de Portugal, unos ex rabinos convertidos que acaso, me parece que se podría afirmarlo, aplicaron su antigua fe y su antigua ortodoxia así a su nueva fe, con un fanatismo, una intolerancia, hacia sí mismos y hasta su pueblo también. Luis Suárez, todavía queda una pequeña incógnita, y es por qué la cultura cristiana adoptó esa visión tan negativa sobre el pueblo judío. Porque el fundamento esencial para la permanencia de judíos dentro de una sociedad cristiana se basaba en que ellos eran los custodios del Antiguo Testamento y, por consiguiente, los testigos de la veracidad de la propia cultura cristiana. Esto se dice hasta finales del siglo XII. Pero entonces aparece un grupo de judíos que se convierten, el primero de los cuales es Nicolás Donin, el cual dice: todo eso no es verdad, porque los judíos están inventando una doctrina que se contiene en el Talmud, que es enemiga del cristianismo. Y entonces empieza la primera fase, que es la del antijudaísmo, porque el antisemitismo es para mí la segunda fase dentro de esta hostilidad. Entonces el Papa ordena a la Universidad de París que haga un examen del Talmud, efectivamente, y la Universidad de París condena el Talmud y le ejecuta públicamente. 40 carretas de Talmudes fueron quemadas en el mismo lugar donde después se alzó la guillotina, que esto es una de las cosas curiosas. Entonces, a partir de ese momento empieza ya el antijudaísmo y se dice: no, lo único que se puede conseguir de los judíos es que se conviertan, serán buenos el día que se convierten. Entonces empieza la expulsión. El primer país que les expulsa es Inglaterra, nosotros somos el último, es decir, al final de toda una cadena. Lo malo es que cuando eso llega,
tampoco viene la paz, porque entonces es cuando viene la actitud de los inquisidores, es decir, aunque se conviertan, siguen siendo judíos y por consiguiente siguen siendo malos. Y del antijudaísmo hemos pasado insensiblemente al antisemitismo. Sí, sí. María Musnik, ¿cómo se detectan las expresiones del antisemitismo? Y volvemos al tema que antes habíamos iniciado. Nada más fácil, sobre todo si uno es judío. Y dicho lo cual, efectivamente, el antisemitismo cotidiano es una cosa que generalmente pasa desapercibida para el no judío. Se nota en un cierto número de expresiones lingüísticas como que hay en todas las lenguas, en particular en castellano las hay y tantas, cuando se habla de una judiada, cosas por el estilo, ofende al judío. Pero además hay una actitud que hoy día está teñida de política de alguna manera y que hace que los judíos, por una razón u otra, sean juzgados negativamente. Y en particular, digamos, se nutre este antisemitismo, yo lo llamo un antisemitismo cotidiano. Quiero decir, el antisemitismo cotidiano no es, o digamos, es muy distinto del antisemitismo que conocemos de las películas de la época de los nazis o de los campos de concentración, el deliberado daño al judío. Es una cosa inconsciente que transita por los, digamos, la mentalidad social que prevalece en un determinado momento y que se manifiesta pues como, por ejemplo, estar en contra del Estado de Israel, digamos. Bien, yo personalmente estoy muy en contra del gobierno del Estado de Israel, pero por ser judío matizo y me doy cuenta y trato de diferenciar entre lo que es un gobierno, lo que es un Estado y lo que es un pueblo. La gente no es así, la gente no conoce las diferencias. Cuando digo la gente, me refiero muchas veces a los intelectuales, en todo caso a los periodistas, muy frecuentemente no ven la diferencia entre lo que es un judío, lo que es un israelí, y lo que dentro de los israelíes puede ser una persona con una determinada ideología u otra. Y ahí es donde se manifiesta muchas veces el fenómeno de la globalización. Se dice, los judíos son dueños de la opinión pública mundial, porque son dueños de la prensa mundial. Entonces uno pregunta por un ejemplo y se le responde, hombre, el New York Times está en manos de los judíos. Y yo digo, ahí hay una palabra de más que es los judíos. Es decir, que los propietarios del New York Times sean judíos es una cosa. Que el New York Times esté en manos de los judíos, yo declaro aquí, juro que no está en mis manos. Y creo que no hay nadie en esta mesa que sea judío y que además tenga acciones en el New York Times. Ahí viene el fenómeno de la globalización, es el fenómeno del racismo, es lo que nosotros, nosotros como judíos reaccionamos, yo diría que casi, digamos, visceralmente, aunque es una cosa epidérmica, nos llega por la piel. Evidentemente nosotros vemos una cosa de este tipo, oímos una frase como esta que yo acabo de decir, y evidentemente reaccionamos con bilis, no puede ser de otra manera. Entonces, por eso ahora esto ya me llevaría a polemizar con todos los que han hablado en esta mesa. Es que podríamos quedarnos en solo un punto, y lo que interesa no es solamente polemizar. Comprendo. A ver si llegamos a entender cuál es el misterio de esta historia. Porque si seguimos polemizando, yo creo que no lo averiguaremos nunca. En cambio, me gustaría averiguar en estos momentos, y le pregunto a Julio Caro Baroja, ¿cómo es posible que poblaciones, ciudades, civilizaciones aparentemente normales, de pronto se conviertan en fanáticas, en antisemitas, y lleguen a cometer atrocidades? Pues mire usted, para mí es muy difícil el responder, porque estos estados de explosión que se han dado en Rusia, en muchos países muy modernamente, tienen un aspecto, pero luego hay otro aspecto que es el continuado, el permanente, y este, por ejemplo, está expresado en los archivos de la Inquisición, en los que se ve que desde
que se fundó la Inquisición hasta el final, hasta casi comienzos del siglo XIX, ha habido una obsesión continua, una preocupación continua por no solamente eliminar todo judaísmo militante, y claro, esto en España termina con la expulsión, pero es que luego hay el siglo XVI, el XVII y gran parte del XVIII en que la obsesión de perseguir al posible criptojudío converso, aparentemente cristiano, pero que sigue con su fe, pues es algo que es completamente distinto a los estados explosivos. Es una especie de locura secular. Y vamos, yo he trabajado sobre esto del judaísmo perseguido en la España moderna y contemporánea, y los 3 tomos que escribí pues son una pildorita al lado del enorme material que está ahí y que no se ha estudiado, porque claro, los archivos de la Inquisición de Toledo y los archivos de la Inquisición de Cuenca solo darían para tomos y tomos y publicación de unos materiales que después de estudiarlo termina uno pues con una consecuencia terrible, que no lo entiendo. No se entiende. Roberto Blat dice que no lo entiende. Bueno, por supuesto yo no voy a pretender dar algún tipo de respuesta más o menos final a esa pregunta, porque realmente quizá parte del misterio del pueblo judío, del que empezamos a hablar en términos positivos al principio, tiene muchísimo que ver con justamente esos sentimientos perdurables, permanentes, que ha despertado, sobre todo en Occidente. Hasta el punto que en los últimos meses de la guerra, el último discurso que dio Hitler en público, fue un discurso de unas 4 o 5 horas, de los cuales una buena parte, si no más de la mitad, siguió dedicándose a hablar, cuando prácticamente los rusos estaban en las puertas de Berlín, siguió hablando de que die Juden sind unser Unglück, los judíos son nuestra desgracia y demás. Nosotros vemos hoy en día, por ejemplo, que existe, como en esos siglos en que no había judíos en España, hoy en día en países como en Polonia y otros, en los cuales prácticamente no hay judíos, Judenrein, hay un antisemitismo muy fuerte. Quiere decir, la pregunta que uno se plantea es de que el judío, más allá de su presencia real, tiene que estar cumpliendo algún tipo de rol ideológico. Es decir, no cabe duda que fuera del judío personal, Mario Muchnik, Belino, mi propia persona, el concepto de judío está cumpliendo un rol. Y quizá podamos no tenemos más remedio que volver la historia y ver, por supuesto, el rol que tiene el judío dentro de la historia de la pasión, para ver ya que hay un primer elemento ideológico claro. Es decir, los judíos en principio se plantean como el pueblo deicida. Eso es por un punto. Luego eso se agrega al medioevo con San Agustín, que aunque prohíbe que se mate a los judíos, porque son los testigos de la realidad histórica de la pasión, sí permite que se le haga cualquier otra acción discriminatoria. Es decir, inmediatamente el judío, y esa es probablemente su desgracia más grande, más allá de su realidad, más allá de su presencia real, tiene un rol ideológico del que lamentablemente no ha logrado desligarse hasta hoy. Fernando Schwarz, su padre, como usted, fue diplomático, y parece, por lo que sé, que el cuerpo diplomático, o el cuerpo consular español, pudo ayudar a muchos judíos para huir del horror nazi. ¿Usted tiene algunos recuerdos? Sí, vagamente. Yo era muy pequeño, pero durante la Segunda Guerra Mundial, en el 42, mi padre fue cónsul en Viena, en un momento, particularmente severo para la existencia de los judíos. Él siempre contaba que le habían llevado un día al gueto, y le habían dicho: mire usted esto bien, porque de la semana que viene no existirá ya. Y por esas curiosas circunstancias que uno no acierta bien a comprender, se autorizó, el gobierno de Franco autorizó que los cónsules españoles documentaran como españoles a muchos judíos, especialmente a judíos en la zona del Tercer Reich. Y entonces recuerdo que mi padre, no recuerdo la cifra exacta, pero sé que mi padre documentó a un número considerable de judíos que pudieron escapar a través de España.
Es interesante, sin embargo, de la estulticia general del antisemitismo, que aquellos judíos más acaudalados, como por ejemplo Gulbenkian, que llegaron a España acogiéndose a la benevolencia del gobierno español de entonces y ofreciendo posibilidad de instalarse y traer sus caudales y montar fundaciones, etcétera, fueron rechazados porque pertenecían a ese extraño concepto de la conspiración judeo-masónica, y entonces Gulbenkian se fue a Lisboa, donde montó una maravillosa institución que aún vive. Yo querría decir una cosa más. Es interesante cómo a lo largo de esta discusión instintivamente hemos ido intentando definir al pueblo judío por lo que no es. Es decir, le hemos intentado definir, o poco a poco hemos derivado a definirle por lo que es anti. Curiosamente, ese antisemitismo, que es uno de los sentimientos más incultos y más analfabetos que existen, perviven y existen. Por ejemplo, mire usted un judío, fíjate, ese es judío, fíjate qué nariz tiene, que es una de esas razones científicas profundas, absolutamente idiotas, ¿verdad?, que ocurren en este mundo y que sustentan una teoría totalmente que no resiste el más mínimo análisis por ningún sitio, y que sin embargo sutilmente sí está introducida en los modos de ser y de obrar políticos de los judíos de Israel en este momento, que se sienten cercados, que no se fían y que operan con el antisemitismo que perciben como levantador de una muralla de defensa. Durante más de 2000 años los judíos han suspirado por una patria. El pueblo hebreo, que había perdido 6 millones de personas en los campos de exterminio nazi, soñaba con la restauración del antiguo reino de Israel en la tierra prometida por Dios a sus antepasados y poner fin así a los 19 siglos de exilio. A principios de este siglo, muchos judíos de Europa se fueron asentando en Palestina, entonces bajo mandato británico. Gran Bretaña veía favorablemente el establecimiento en esta tierra de un hogar nacional para el pueblo judío. Un primer censo realizado en 1922 registraba 84.000 judíos de una población total de 752.000 habitantes. Estos primeros inmigrantes compraron tierras a los granjeros árabes y pronto pasaron de ser una pequeña minoría a convertirse en una presencia importante, mal vista por los árabes que lucharon contra esta expansión. Mientras que las migraciones sionistas a Tierra Santa iban en aumento, los musulmanes no tenían una dirección coordinada. Mufti, el más famoso líder religioso de Jerusalén, proclamó en 1936 una huelga general indefinida, pero tuvo la fatalidad de apoyar a Hitler contra los judíos porque pensó que Alemania ganaría la guerra. Por otra parte, miles de judíos se alistaban en las brigadas británicas. En 1946 había en Palestina más de 600.000 hebreos sobre un total de 1.900.000 habitantes. Las Naciones Unidas votaron el 29 de noviembre de 1947 la partición del territorio situado al oeste del Jordán entre un Estado árabe y otro judío. El Estado de Israel englobaría la Galilea Oriental, el Valle de Jezreel, la franja costera comprendida entre Haifa y Tel Aviv y una gran parte del Negev. La ciudad santa de Jerusalén quedaría como zona internacional. Crear un hogar para los judíos, con siglos de éxodo en su historia y legitimados por la ONU como ocupantes, dejó sin casa a 700.000 palestinos árabes autóctonos que rechazaron esta partición y recurrieron a las armas. El 14 de mayo de 1948, coincidiendo con la retirada de las fuerzas británicas de Palestina, un gobierno provisional judío, presidido por David Ben Gurión, proclamaba el Estado de Israel. La proclamación de independencia estaba redactada en hebreo y evocaba el pasado nacional judío desde la diáspora hasta la resolución de la ONU. Un día después de la proclamación del Estado de Israel, Egipto, Siria, Líbano e Irak invadieron el país. Comenzó la primera guerra árabe-israelí. La firma de una serie de armisticios fijó las nuevas fronteras de Israel, que comprendían, además de las zonas previstas en el plan de partición, Galilea Occidental, el sur de la franja costera hasta Gaza y un corredor a través de los montes de Judea que incluía el sector occidental de Jerusalén. La historia de Israel ha estado muy marcada por el enfrentamiento con los países árabes y el problema palestino. Los conflictos bélicos han sido una constante desde 1948.
En 1956, Israel ocupó la península del Sinaí. En junio de 1967, una nueva guerra que concluyó en el plazo de 6 días supuso importantes ganancias territoriales para Israel, que se anexiona la orilla izquierda del Jordán, incluyendo Jerusalén, la península del Sinaí y los altos del Golán. El 6 de octubre, día de la fiesta judía de Yom Kippur, fueron los ejércitos sirio y egipcio los atacantes. La guerra terminó en el frente egipcio el 24 de octubre, pero en el frente sirio el alto al fuego no se consiguió hasta mayo de 1974. Como consecuencia de los acuerdos de Camp David en 1978, se firmó un año más tarde un tratado de paz egipcio-israelí por el que Israel se comprometía a retirarse de los territorios ocupados del Sinaí. La restitución a Egipto se materializa en 1982. Entre la estabilidad y la crisis y el conflicto permanente con sus vecinos árabes, el pueblo de Abraham y de Moisés, en eterna búsqueda de una patria, aún no ha encontrado la paz para disfrutarla. Evelyn Kenning, ¿cómo ha influido la historia, esta historia de la que hemos estado hablando, en el pueblo judío actual? Bueno, yo creo que para el pueblo judío de hoy hay algunas alternativas. Unas de ellas siempre existieron: desaparecer como grupo cultural, religioso, e integrarse, asimilarse o tratar de asimilarse, o permanecer en el judaísmo, o sea, en el polo duro, me parece, de la identidad judía, que es la dimensión religiosa, o por fin escoger el camino del sionismo, o sea, el camino nacional, del renacimiento nacional. No sé si hoy este es el camino más seguro. Otra paradoja de la historia es que los judíos estuvieron buscando mucho tiempo un país, estuvieron buscando geografía, tuvieron demasiada historia. Hoy encontraron ambos elementos, pero no sé si han alcanzado, yo diría, un territorio de paz, pero se puede, no sé, me parece que aquí se podría contar una historia que puede parecer un poco así ligera y cómica, pero que puede resumir un poco esta historia. No sé si conocen todos la historia de Robinson judío, que se encuentra solo en una isla. Y un día vienen a visitarlo así un grupo de turistas, perdidos también, americanos u otros, no importa. Y el Robinson judío les muestra 2 casas. Y los turistas le preguntan qué son, y dice, son 2 sinagogas. Dice, ¿por qué 2? Dice, porque una es la ortodoxa y la otra es la de los demás. O sea, todas las otras posibilidades que hay para el pueblo judío. Y siempre hubo muchas y creo que quedan algunas. Julio Caro Baroja, vamos a ver, y esto que nos está hablando ahora, ¿siempre va a pasar lo mismo? ¿Habrá una civilización, una ética, una moral que pueda salvarnos de estas situaciones históricas tan dramáticas? Pues yo personalmente creo que no. Es decir, que ese dicho viejo de que la historia es maestra de la vida me parece un sofisma absoluto. La historia se da, ocurren unos hechos, la gente los conoce y los hechos se vuelven a producir con su malignidad, su estolidez y su incomprensibilidad al final. Y esto creo que la historia del pueblo judío pues lo demuestra, porque se ha demostrado que hay científicos muy buenos, hombres de un valor moral muy grande. Sin embargo, ese ejemplario pues no ha servido casi nunca para rectificar. Sí, Basilio, al hilo de estas palabras, ¿cuál sería la reflexión de un no judío sobre todo este aspecto que hemos hablado? Bueno, yo creo que, como decía don Julio hace un momento, no se entiende nada o es realmente muy difícil entenderlo. Cuando Pedro el Ermitaño predica la primera cruzada a principios del siglo XI, lo primero que hacen 4 fanáticos desalmados es quemar a todos los judíos que pueden coger en la aldea de Rouen.
Esto sorprende, pero nos confirma efectivamente que 4 fanáticos son capaces de encender ese oscuro torbellino de instintos feroces capaces de organizar el Holocausto, los pogroms y cualquier atrocidad. Esto quiere decir que de la misma manera que hemos sido capaces de edificar la estructura de la razón como convención social, al mismo tiempo se nos demuestra constantemente con la xenofobia y con la persecución de las minorías que este edificio es débil y es frágil. Aprender del antisemitismo quiere decir aprender a detectarlo, porque cada vez que eso se ponga en marcha, perdemos todos. Sí. Cada vez que esto se ponga en marcha, perdemos todos, porque aquí hoy en el fondo no hemos estado hablando solamente de los judíos, hemos estado hablando de todos nosotros. Buenas noches y hasta la próxima semana en la Tabla Redonda. Fragmento del Salmo 29 de David. Instituyóse la lectura de este salmo el sábado porque contiene 7 veces la palabra kol, voz, haciendo alusión a los 7 días de la semana de la creación. Mismor de David, Abul Adonai Benedim, Abul Adonai Kabod Va'oz, Abul Adonai Kebod Shemo, Ishtachavu Adonai Behadrat Kodesh, Kol Adonai Al Hamayim, En HaKavod Hirim, Adonai Al Mayim Rabim, Kol Adonai Bakoach, Kol Adonai Behadar.